No más puertas traseras. Esta es mi casa. Esto sucedió el último día de Acción de Gracias y todavía estoy procesando todo lo que ocurrió. Advertencia justa. Esto se pone bastante intenso e involucra un drama familiar serio que destruyó completamente las relaciones. Pero a veces las personas necesitan aprender que tratar a los demás como basura tiene consecuencias. He estado casado con Sarah durante 4 años ahora. Su familia, los Blackwells, son lo que llamarías tipos de dinero viejo. Al menos se presentan de esa manera. Viven en esta enorme casa colonial con setos perfectamente recortados, caminos de adoquines y suficientes candelabros de cristal para iluminar una pequeña ciudad. Todo sobre su estilo de vida grita riqueza y refinamiento. Desde la forma en que organizan sus cenas hasta cómo hablan de sus viajes anuales a Martha's Vineyard. El problema es que yo vengo de un mundo completamente diferente. Mi padre trabajó en la construcción toda su vida. Mi madre limpiaba oficinas por la noche para llegar a fin de mes. Yo me pagué la universidad haciendo trabajos manuales y gradualmente ascendí en el sector inmobiliario comercial. No es un trabajo glamoroso, pero un trabajo honesto que me enseñó el valor de cada dólar y de cada trato. Desde el primer día, los Blackwells dejaron muy claro que yo no era de su clase de personas. Empezó con pequeños comentarios sobre mis orígenes humildes o bromas sobre cómo Sarah se había casado socialmente por debajo. Me preguntaban cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad en finanzas o derecho, ignorando completamente el hecho de que en realidad me estaba yendo bastante bien en la gestión de propiedades. Pero la verdadera humillación llegaba durante las reuniones familiares. Cada fiesta, cumpleaños o barbacoa familiar, seguía la misma rutina degradante. Yo llegaba a su entrada circular en mi camioneta pick-up, generalmente llevando una botella cara de vino o whisky como ofrenda de paz. Caminaba hacia la entrada principal como cualquier invitado normal, solo para que Sarah me recibiera en la puerta con esa mirada de disculpa en los ojos. Entrada de la cocina hoy, susurraba, mirando hacia atrás para asegurarse de que sus padres no estuvieran observando. Has estado trabajando todo el día y los invitados están usando la puerta principal. ¿Lo entiendes, verdad? Y como un idiota, asentía y caminaba alrededor de la casa, pasando por sus jardines perfectamente cuidados y características de piedra importada para entrar por la puerta de servicio como si estuviera entregando comestibles. Una vez dentro, me relegaban a la cocina mientras todos los demás se mezclaban en sus espacios formales de estar. Me sentaba en un taburete en la isla de granito, comiendo en platos de papel mientras ellos cenaban en vajilla fina bajo candelabros antiguos. El personal de catering zumbaba a mi alrededor y escuchaba a los parientes de Sarah haciendo bromas sobre el esposo de clase trabajadora que tuvo la suerte de casarse con su familia. El padre de Sarah, Robert, perfeccionó este arte de hablarme por encima sin ser técnicamente grosero. Me palmeaba el hombro y decía cosas como, «Sigue trabajando duro, campeón». O preguntaba si necesitaba ayuda para entender las discusiones sobre el mercado de valores que ocurrían en la habitación contigua. La madre de Sarah, Victoria, era aún peor. Sonreía dulcemente y sugería que quizás estaría más cómodo viendo partido de fútbol en la sala en lugar de unirme a sus conversaciones adultas sobre política y negocios. Lo peor no era siquiera su condescendencia. Era como Sarah simplemente lo dejaba pasar. Lo quitaba de importancia con «así son ellos» o «no dejes que te afecte». Nunca una sola vez me defendió o cuestionó por qué su esposo tenía que entrar a hurtadillas por la puerta trasera de las reuniones familiares. Empecé a preguntarme si ella también estaba avergonzada de mí. Pero aquí está lo que ninguno de ellos sabía. Lo que nunca se molestaron en preguntar durante todos esos años de descartarme como un tipo de clase trabajadora con suerte que se casó por encima de su nivel. Yo soy dueño de su casa y de unas 40 propiedades más en todo el estado. Verás, mientras ellos estaban ocupados jugando a ser aristócratas y mirándome por encima del hombro por mi simple trabajo inmobiliario, yo estaba construyendo silenciosamente uno de los imperios de propiedades comerciales más exitosos de la región. Mi compañía, Sterling Holdings, gestiona todo, desde complejos de oficinas en el centro hasta edificios de apartamentos de lujo. Tengo contratos con la ciudad, relaciones con grandes desarrolladores y una cartera que vale más dinero del que toda su familia extendida podría soñar. Esa hermosa mansión colonial de la que están tan orgullosos. La compré al banco hace 3 años cuando estaban 6 meses atrasados en los pagos de la hipoteca. Robert había hecho algunas inversiones espectacularmente malas y estaban enfrentando una ejecución hipotecaria. El banco estaba listo para subastarla cuando yo intervine y la compré directamente. Los dejé quedarse como inquilinos pagando un alquiler por debajo del mercado porque Sarah me suplicó que salvara la casa de su infancia. No tenían idea de que su casero era el mismo hombre al que hacían comer la cena de Acción de Gracias en la cocina.
Así que llega el último día de Acción de Gracias y estoy pasando por la misma rutina humillante que he soportado durante años. Llego con una botella de scotch añejo, algo que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Sara me recibe en la puerta principal vestida con un vestido color crema que combina con el gusto de su madre por telas neutrales y caras. Los invitados están usando la entrada principal, dice sin siquiera mirarme a los ojos. Has estado trabajando todo el día. Entiendes la situación, ¿verdad? Sentí ese nudo familiar en el estómago, esa mezcla de ira y resignación que había aprendido a tragar. Pero asentí como siempre y le entregué el scotch, nuestros dedos rozándose por solo un momento antes de que ella se diera la vuelta. Caminé hacia la entrada de la cocina, mis botas crujiendo en el camino de grava que habían instalado profesionalmente el verano pasado. La ironía no se me escapaba de que técnicamente yo había pagado por ese camino a través de los gastos de mantenimiento de la propiedad. Pasé por sus jardines recién paisajísticos, sus muebles de jardín importados, todos los pequeños toques que usaban para demostrar su gusto refinado a los vecinos. La cocina ya estaba llena de actividad cuando entré. Cáteres profesionales en uniformes negros estaban arreglando bandejas de aperitivos mientras el enorme pavó se asaba en su horno de grado comercial. Tomé mi lugar habitual en la isla de la cocina. Me desabotoné el cuello de mi camisa de franela y me serví un trago de la botella que traje. Los sonidos de la fiesta de cena se filtraban desde el comedor formal. Risas educadas, el tintineo de copas de vino de cristal, conversaciones sobre casas de vacaciones y costos de matrícula en escuelas privadas. Podía oír a Robert contando alguna historia sobre su partida de golf mientras Victoria discutía el gala benéfico que estaba organizando. Ninguno de ellos reconoció mi presencia, aunque varios de sus invitados pasaron por la cocina y me vieron sentado allí como parte del personal contratado. Victoria entró en la cocina vestida con perlas que probablemente costaban más que mi camioneta. Se detuvo cuando me vio encaramado en el taburete, sus cejas alzándose ligeramente mientras alisaba su cardigan de cachemira. «Oh», dijo con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos. «No me di cuenta de que habías elegido el turno de cocina esta noche», gesticuló hacia el comedor donde podía ver a sus invitados sentados alrededor de la mesa de caoba bajo candelabros brillantes. La mesa estaba puesta para 12 personas con servilletas de seda dobladas en formas intrincadas y suficientes cubiertos para abastecer un restaurante. «Tenemos mucho espacio en la mesa», continuó, aunque su tono sugería lo contrario. Mantuve mi expresión neutral y tomé otro sorbo de scotch, solo asegurándome de que todo funcione sin problemas. Respondí, mi voz tan calmada como pude manejarla. Había aprendido a lo largo de los años que mostrar emoción solo les daba más munición para usar en mi contra. La sonrisa de Victoria se tensó. «Bueno, Frank se encargará del servicio», dijo, usando el nombre que Robert siempre me llamaba cuando pensaba que nada importante estaba escuchando. Luego se alejó cliclando en sus tacones de diseñador, dejándome solo con mis pensamientos y el personal de Catherine, que al menos me trataba como a un ser humano. Me senté allí picoteando un sándwich de pavó que uno de los cáteres había hecho, mirando mi reflejo en el backsplashe de acero inoxidable. Ojos oscuros, mandíbula fuerte, el rostro de un hombre que había construido todo lo que poseía desde cero. Ellos veían a un esposo de clase trabajadora que tuvo suerte. Yo veía a alguien que había ganado cada centímetro de respeto que merecía, incluso si esta gente era demasiado ciega para dármelo. El comedor continuó su sinfonía de cortesía forzada mientras yo comía mi sándwich seco en la cocina como un sirviente. Podía oírles discutiendo temas no esenciales, el clima, chismes de vecindario, quejas sobre las nuevas políticas de su club de golf. Reían con chistes internos y compartían historias sobre personas a las que nunca me invitarían a conocer. Durante años, los había escuchado descartar mi trabajo como jugar con edificios mientras ellos heredaban su riqueza y lo llamaban éxito. Ahí es cuando todo cambió. Estaba a mitad de mi sándwich seco cuando la puerta principal se abrió con la clase de autoridad que hace que todos dejen de hablar. Una voz profunda y dominante resonó por toda la casa. Mejor que sea el famoso relleno de Victoria lo que estoy oliendo porque conduje 2 horas para esta comida. Ni siquiera tuve que levantar la vista para saber quién era. Marcus Wellington, uno de los desarrolladores comerciales más poderosos de la costa este y mi cliente más grande. Su voz llevaba el peso de alguien que había cerrado acuerdos de miles de millones y tenía alcaldes de marcación rápida. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Marcus entró a la cocina como si fuera dueño de cada habitación que pisaba. Su cabello plateado perfectamente peinado y su traje azul marino hecho a medida. Tenía esa presencia que exigía atención de cualquiera con medio cerebro, la clase de autoridad natural que viene de años tomando decisiones que afectan bloques enteros de la ciudad.
Me vio en la isla de la cocina y su rostro se iluminó con calidez genuina. «¡Hey allí, jefe!», dijo lo suficientemente alto para que toda la casa lo oyera. La palabra jefe resonó por la cocina y hacia el comedor como un disparo. El efecto fue inmediato y devastador. Toda la casa cayó en silencio. No más charla educada, no más tintineo de copas. Incluso el horno parecía haber dejado de zumbar. Podía ver a Sara en la puerta, su copa de vino temblando en la mano, su rostro drenado de todo color. Detrás de ella, Robert estaba congelado con su servilleta aún apretada en el puño, su boca abierta como un pez. Me puse de pie lentamente y extendí mi mano hacia Marcus, manteniendo mi voz calmada y profesional. «Bueno verte, Marcus. No esperaba encontrarte aquí esta noche». Su sonrisa se amplió mientras tomaba mi mano con ambas suyas, dándome esa palmada en el hombro reservada para personas que genuinamente respetaba. «No me perdería el Día de Acción de Gracias de Victoria por nada del mundo», dijo, completamente ajeno a la tensión que llenaba la habitación. «Escucha, no puedo agradecerte lo suficiente por ese proyecto de Burlington. Sterling Holdings hizo posible todo el acuerdo». Podía sentir cada ojo en la casa volviéndose hacia nosotros. La hermana de Sara había aparecido en la puerta de la cocina, su copa de vino congelada a mitad de camino hacia sus labios. El tío Howard, que una vez me llamó solo un tipo que tuvo suerte con Alina, estaba allí pareciendo que había visto un fantasma. Marcus siguió hablando, su voz llegando fácilmente al comedor donde todos ahora estaban esforzándose por oír cada palabra. La comisión de planificación de la ciudad me estaba dando problemas con esas variantes de zonificación, pero tus conexiones lo alisaron todo. Y ni empecemos con el proceso de permisos. Lo que debería haber tomado 6 meses lo conseguiste en 3 semanas. Se apoyó contra el mostrador de la cocina, completamente cómodo y sin darse cuenta de que estaba detonando bombas con cada oración. He estado diciéndole a todos en la industria, si quieres que el inmobiliario se haga bien en este estado, llamas a Sterling Holdings. Este tipo conoce a cada comisionado, cada inspector, cada laguna legal que vale la pena conocer. El silencio en esa cocina era tan completo que podía oír el reloj antiguo tic-tac en el pasillo. Victoria agarró el respaldo de una silla del comedor tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Robert hizo un sonido de risa estrangulado que murió en su garganta antes de convertirse en risa real. Marcus se volvió hacia Robert con una expresión desconcertada. «No me di cuenta de que la casa estaba tan tranquila esta noche», dijo, gesticulando alrededor a las caras atónitas. «Normalmente ustedes mantienen las cosas bastante animadas durante las fiestas». La voz de Robert se quebró cuando finalmente logró hablar. No nos dimos cuenta de que ustedes dos estaban tan bien relacionados». Las cejas de Marcus se alzaron en diversión. ¿Relacionados? Diablos, no habría hecho la mitad de mis acuerdos este año sin el respaldo de Sterling Holdings. Tu yerno aquí dirige una de las compañías de gestión de propiedades más exitosas de la región. Confío en él con acuerdos por valor de decenas de millones. La palabra millones quedó colgando en el aire como una presencia física. Observé cómo la realidad de lo que Marcus decía se hundía en cada rostro alrededor. Estas personas que habían pasado años llamándome de clase trabajadora, que me habían hecho comer en la cocina mientras ellos brindaban entre sí en el comedor, estaban lentamente dándose cuenta de que habían estado completamente equivocados sobre quién era yo. En realidad, continuó Marcus, volviéndose de nuevo hacia mí con ese tono conspirador que usan los hombres exitosos cuando hablan de negocios. Tengo un par de proyectos nuevos que podrían interesarte. Ese desarrollo frente al agua del que hablamos, los inversores están listos para avanzar, pero quieren que Sterling Holdings maneje el lado de la gestión de propiedades. Sacó su teléfono y empezó a desplazarse por lo que asumieran detalles del proyecto. Estamos hablando de un complejo de lujo de 50 unidades, más espacio comercial en la planta baja. El tipo de proyecto que podría definir el centro de una ciudad por los próximos 20 años. Asentí profesionalmente, consciente de que todos estaban pendientes de nuestra conversación como si fuera una telenovela. Envíame los detalles y revisaré los números, dije, manteniendo mi voz nivelada a pesar de la satisfacción quemando mi pecho. Marcus me dio una palmada en la espalda una vez más. Eres la razón por la que me mantengo por delante del cronograma y por debajo del presupuesto en estas construcciones. Incluso mis competidores me preguntan quién maneja mis propiedades. Les digo directamente, si quieres lo mejor en el negocio, llamas a Sterling Holdings. Sara finalmente encontró su voz, aunque salió como apenas más que un susurro. Tú tienes una compañía. La miré a los ojos por primera vez esa noche y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Varias, dije en voz baja.
La copa de vino de Victoria se deslizó de sus dedos y se hizo añicos en el piso de la cocina, el vino tinto extendiéndose por el azulejo blanco como sangre. Miró el desastre por un momento, luego me miró de nuevo con una expresión que nunca había visto antes. Algo entre shock y miedo. Marcus pareció finalmente captar la tensión en la habitación. «Escucha, probablemente debería volver con mi familia», dijo, aunque claramente estaba curioso sobre en qué había entrado. «Pero en serio, gracias de nuevo por todo este año. Sterling Holdings ha sido un cambio de juego para mi negocio». Después de que Marcus se fue, la cocina permaneció congelada en un silencio atónito. Robert todavía estaba de pie en la puerta, su rostro ciclando por diferentes tonos de pálido. La madre de Sara había empezado a limpiar la copa de vino rota con manos temblorosas, sus perlas chocando unas contra otras con cada movimiento nervioso. Podía oír susurros empezando en el comedor, fragmentos de conversaciones mientras sus invitados intentaban procesar lo que habían presenciado. Alguien mencionó el nombre de mi compañía. Alguien más preguntaba cuánto tiempo llevaba yo en el inmobiliario comercial. El cuidadoso orden social que había mantenido durante años se estaba rompiendo en tiempo real. Robert finalmente logró hablar, su voz delgada y tensa. «Tú eres dueño de edificios». Tomé otro sorbo de scotch y sostuve su mirada firmemente. 43 propiedades en 3 estados, dije. Edificios de oficinas, complejos de apartamentos, espacios comerciales. Sterling Holdings gestiona alrededor de 200 millones en bienes raíces comerciales. El número lo golpeó como un golpe físico. En realidad retrocedió, su mano alcanzando el marco de la puerta para estabilizarse. Victoria hizo un pequeño sonido que podría haber sido un sollozo o un jadeo. Sara me estaba mirando como si nunca me hubiera visto antes, su boca abriéndose y cerrándose sin que saliera ningún sonido. En ese momento, me di cuenta de que ella genuinamente no tenía idea de con quién se había casado. Había estado tan convencida por la narrativa de su familia sobre mí que nunca se molestó en preguntar qué hacía realmente para ganarme la vida. Me puse de pie del taburete y me enderecé la camisa de franela, sintiéndome más alto que en años. «Necesito irme», dije, mi voz calmada y controlada. Reunión temprana mañana con la comisión de planificación sobre un nuevo desarrollo en el centro. Pasé junto a ellos hacia la puerta de la cocina, luego me detuve y me volví. Por cierto, el cheque del alquiler vence el 1 del mes, como siempre. La confusión en sus rostros era casi cómica. La frente de Robert se frunció mientras intentaba procesar lo que había dicho. ¿Cheque del alquiler? Sonreí por primera vez esa noche, una expresión fría que no llegaba a mis ojos. ¿Por la casa, Robert? Su pago de arrendamiento a Sterling Holdings. Llevamos 3 años así, aunque no creo que nos hayamos encontrado en persona durante una transacción comercial. La verdad los golpeó como un tsunami. Victoria en realidad agarró el mostrador para no caerse. El rostro de Robert pasó de pálido a completamente gris. Los ojos de Sara se abrieron con un horror que nunca había visto antes. «Tú eres nuestro casero», susurró Sara. «Lo he sido desde que estaban 6 meses atrasados en los pagos de la hipoteca. Confirme. El banco estaba listo para ejecutar cuando compré la propiedad. De nada, por cierto». Salí por la puerta principal esa vez, dejándolos procesar los escombros de todo lo que pensaban que sabían. El aire nocturno era frío y limpio, y me sentía más ligero que en años. Detrás de mí, podía oír voces elevadas empezando. Confusión, ira, pánico mientras intentaban averiguar cómo lo habían entendido todo tan mal. Las siguientes semanas fueron cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Verás, los Blackwells no tomaron bien esta revelación. En lugar de quizás reflexionar sobre cómo me habían tratado o intentar algún tipo de disculpa, decidieron pasar a la ofensiva. Empezó con llamadas anónimas a inspectores de la ciudad reportando supuestas violaciones en mis propiedades, problemas de código de incendios que no existían, problemas de seguridad que eran pura ficción. Luego vinieron reseñas falsas en línea de cuentas sin historial, alegando que yo era un casero de tugurios que presionaba a los inquilinos e ignoraba las solicitudes de mantenimiento. Alguien llamó a mi compañía de seguros con preocupaciones sobre mis prácticas comerciales. Consejos anónimos fueron al Consejo de Vivienda sobre supuesta discriminación en mis políticas de alquiler. Era amateur, pero claramente coordinado y yo sabía exactamente quién estaba detrás. Robert pensaba que podía presionarme para que retrocediera, quizás forzarme a venderle la casa por debajo del valor de mercado o algo igualmente estúpido. Me había subestimado completamente. Cuando gestionas tanta propiedad como yo, la documentación se convierte en tu religión. Tenía registros de mantenimiento, informes de inspección,
facturas de contratistas y testimonios de inquilinos que se remontaban años. Pero no me contenté con solo defenderme. Contraté a un investigador privado para rastrear todas las reseñas falsas y quejas anónimas. Tomó cerca de una semana conectarlas de vuelta a una firma de relaciones públicas de bajo nivel que Robert había contratado para manejar la situación. Habían sido descuidados, dejando huellas digitales por todo su intento de sabotaje. Ahí es cuando decidí ir nuclear. Saqué un anuncio de página completa en el diario de negocios regional. Sin gráficos elegantes ni lenguaje de marketing, solo la verdad expuesta en blanco y negro con toda la evidencia de apoyo. Cuando la familia se convierte en una responsabilidad, un estudio de caso en sabotaje profesional. No nombré a Roberto Victoria directamente, pero cualquiera en la comunidad empresarial local podía conectar los puntos. Las capturas de pantalla de reseñas falsas con sus marcas de tiempo, los registros telefónicos mostrando llamadas desde el mismo número a múltiples agencias, incluso cadenas de correos electrónicos que el investigador privado había obtenido mostrando la coordinación de su campaña. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Los propios proyectos de desarrollo de Robert empezaron a enfrentar retrasos misteriosos. Permisos que deberían haber sido rutinarios se perdían en el sistema. Los inspectores de la ciudad de repente se volvieron muy minuciosos al revisar sus solicitudes. Los inversores empezaron a retirarse de sus acuerdos, citando preocupaciones reputacionales. El trabajo benéfico de Victoria se secó de la noche a la mañana. Las damas de sociedad que una vez competían por invitaciones a sus cenas de repente tenían conflictos de agenda. Su membresía en el club de campo fue revisada por primera vez en 20 años. Sara me llamó todos los días durante 2 semanas, dejando mensajes de voz que empezaron enojados y gradualmente se volvieron desesperados. «Estás destruyendo mi familia», sollozó en un mensaje. «Esto no es quien eres. Podemos arreglar esto si solo hablamos». Pero yo había terminado de hablar. Había terminado de fingir que su aprobación me importaba. Había terminado de ser el hombre que usaba la puerta trasera mientras ellos celebraban en la delantera de la casa. Robert intentó un último juego desesperado cerca de un mes después de Acción de Gracias. Me llamó, su voz artificialmente jovial, y me invitó a una cena familiar para aclarar el aire. «Solo nosotros 4», prometió, «sin invitados, sin espectáculo». Acepté, principalmente porque estaba curioso sobre qué clase de esquema había cocinado. Cuando llegué a la casa, mi casa esa noche, habían puesto la mesa del comedor para 4 con su mejor vajilla y cristal. Robert me saludó en la puerta principal con un apretón de manos que se sentía ensayado, su sonrisa estirada tan amplia que parecía dolorosa. La cena en sí fue una formalidad. Pollo recocido, vegetales que habían visto días mejores, y conversación tan forzada que era casi cómica. Robert esperó hasta que los platos fueron retirados antes de hacer su propuesta. «Hemos estado trabajando en un nuevo concepto de desarrollo». Comenzó sacando una carpeta manila llena de renderizados arquitectónicos y proyecciones financieras. Espacio mixto en el centro, retail en la planta baja, apartamentos de lujo arriba. Pensamos que podría ser un verdadero cambio de juego para la ciudad. Deslizó la carpeta por la mesa como si estuviera presentando el Santo Grial. Obviamente, necesitaríamos un socio con experiencia y capital, alguien que entienda el mercado local y tenga las conexiones correctas. Hojeé las páginas, escaneando el plan de negocios de aficionado y las proyecciones financieras ridículamente optimistas. Estaba claro que lo habían armado en desesperación, esperando de alguna manera salvar su reputación atándose a mi éxito. «Déjame entender esto correctamente», dije, cerrando la carpeta y mirando a Robert a los ojos. «¿Quieres que arriesgue la reputación y el capital de mi compañía en un proyecto que soñaste la semana pasada después de pasar meses intentando destruir mi negocio con quejas falsas y reseñas en línea?» El rostro de Robert se puso verde, pero intentó mantener la compostura. «¿Eso fue un malentendido?», tartamudeó. «Dinámicas familiares, ya sabes cómo es. Esto es negocio. Esta es nuestra oportunidad de trabajar juntos para construir algo como familia». Me puse de pie, la silla raspando contra sus pisos de madera dura. «Familia», repetí, dejando que la palabra colgara en el aire. «Gracioso como de repente me convertí en familia cuando descubriste que era dueño de tu casa». Sara alcanzó a través de la mesa, sus ojos brillando con lágrimas. «Por favor, podemos empezar de nuevo. Papá no quiso que las cosas llegaran tan lejos». La miré, realmente la miré, y vi a alguien que había pasado todo nuestro matrimonio dejando que su familia definiera quién era yo sin nunca molestarse en descubrirlo por sí misma. «No», dije en voz baja. «No podemos empezar de nuevo porque esto no es donde empezó».
Esto empezó la primera vez que me hiciste caminar hacia la puerta de la cocina. Esto empezó cada vez que ellos me llamaron con suerte por casarme contigo y tú no dijiste nada. Dejé la carpeta en su mesa y salí por la puerta principal sintiendo como si estuviera mudando una piel vieja. Detrás de mí podía oír a Sara llorando, la voz de Robert elevándose en ira, pero no miré atrás. Los papeles de divorcio fueron sencillos, sin activos compartidos ya que todo lo que había construido era anterior al matrimonio, sin pensión alimenticia ya que Sara nunca había contribuido al negocio. Ruptura limpia, firmas simples, el fin de un capítulo que debería haber cerrado años antes. Sara firmó sin impugnar nada. Creo que para ese punto entendía que había estado casada con alguien a quien nunca realmente había conocido, alguien a quien nunca se había molestado en entender porque la versión de su familia sobre mí era más fácil de aceptar. 6 meses después, terminé su contrato de arrendamiento. Nada vengativo, solo un aviso estándar de 30 días citando mi intención de renovar la propiedad. Se apresuraron a encontrar algo más en su rango de precios, que resultó ser considerablemente más pequeño de lo que estaban acostumbrados. Escuché a través de conocidos mutuos que Robert tuvo que tomar un trabajo trabajando para alguien más después de que su compañía de desarrollo quebrara. Victoria empezó a comprar en supermercados regulares en lugar de los mercados gourmet que había frecuentado por décadas. Se había mudado a una modesta casa adosada al otro lado de la ciudad, muy lejos de la mansión colonial de la que habían estado tan orgullosos. Esa casa está vacía ahora mientras decido qué hacer con ella. He pensado en convertirla en apartamentos de lujo o quizás venderla a otra familia que pueda apreciar su historia. Lo que no haré es dejar que personas vivan allí que piensen que algunos merecen la puerta principal y otros pertenecen a la cocina. A veces paso en auto por su nuevo lugar, un simple edificio de 2 pisos en un desarrollo que los habría horrorizado 5 años atrás. No lo hago para regodearme. Lo hago para recordarme lo que pasa cuando las personas confunden la amabilidad con debilidad. Cuando asumen que la competencia silenciosa significa que no merece su respeto. Los Blackwells me enseñaron algo valioso durante esos años de humillación y condescendencia. Me enseñaron que algunas personas nunca verán tu valor, no importa cuánto logres o cuán paciente seas con su ignorancia. Pero también me enseñaron que construir algo real, algo innegablemente exitoso, te da el poder de alejarte de personas que no merecen un lugar en tu vida. Tengo una nueva mujer en mi vida ahora. Alguien que sabía a qué me dedicaba antes de saber mi apellido. Nunca me ha pedido que use una puerta trasera. Nunca se ha disculpado por mi ropa de trabajo o mi camioneta. Cuando le conté toda esta historia, solo sacudió la cabeza y dijo que los Blackwells eran idiotas por no reconocer lo que tenían. Marcus todavía me envía acuerdos, proyectos más grandes que nunca. Mi compañía sigue creciendo y nunca he tenido que explicarle a nadie por qué merezco un asiento en la mesa. Yo construí la mesa yo mismo, y yo elijo quién se sienta en ella. La mejor venganza, resulta, no es empatar con las personas que te hicieron daño. Es construir una vida tan exitosa y plena que su opinión se vuelva completamente irrelevante. Pasé años intentando ganar su respeto cuando debería haber estado construyendo algo que nunca pudieran quitarme. Ahora cuando organizo fiestas, todos entran por la puerta principal.